Agradezco a las coordinadoras de la Mesa 15 y a las autoridades de este encuentro científico por la aceptación de mi ponencia dedicada a la compositora Ana Carrique, que vivió entre 1886 y 1979 y que desarrolló su actividad profesional y laboral en la capital federal de Argentina. El trabajo intenta continuar cooperando con el quiebre de lógicas viciosas que persisten en una arraigada invisibilización del repertorio musical producido por creadoras argentinas durante la primera mitad del siglo XX. Como propongo aquí, aunque la formación de Carrique le permitió un desempeño circunscripto a la creación musical, en especial de canciones escolares, que era lo habitual para la mayoría de las mujeres músicas de la época, su trayectoria demuestra un derrotero jalonado por hechos que la colocan más allá de los estándares entonces esperables. Diré dos palabras sobre el contexto en que surge mi investigación y sobre la metodología, que es de base cualitativa. Crónicas periodísticas aparecidas en diarios y revistas, cartas, partituras publicadas y manuscritas, actas y memorias institucionales, expedientes y resoluciones oficiales posibilitan un entrecruce de información combinado con fuentes secundarias que permite elaborar una visión bastante ajustada de la trayectoria formativa y creativa de Ana Carrique. El trabajo es arduo y no escapa al denominador común de este tipo de investigaciones históricas en la Argentina. Por la dispersión típica de los materiales, se ha requerido de una extensa fase documental antes de poder avanzar sobre momentos de interpretación y análisis. Por otra parte, mi comunicación se inserta en una investigación mayor dedicada al estudio y puesta en valor de la trayectoria y aportes musicales de otras mujeres de la historia musical argentina, contenida en proyectos grupales de investigación en el área de la musicología argentina, radicados tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de las Artes, remonta, sin embargo, mucho más atrás en el tiempo. Me refiero al impulso que hacia fines de la década de 1980 me infundiera la musicóloga Carmen García Muñoz con su positivista inquietud por la confección de catálogos de compositores y compositoras de Argentina, en el afán de algún modo de poder contabilizar las obras y de tomarlas como evidencias. A su vez, este trabajo se nutre del ejemplo relevante de dos colegas a quienes he tenido la fortuna de poder guiar en sus estudios de posgrado. Una de ellas es la musicóloga Silvia Lobato, que recientemente defendió su tesis de maestría en arte latinoamericano en la Universidad Nacional de Cuyo. Es una tesis referida a las prácticas musicales femeninas durante los años 30 y 40, a partir del estudio de revistas de esa época, en especial de la revista porteña La Mujer. La otra colega es Romina De Silio, investigadora del Instituto Nacional de Musicología. Ella es tal vez la académica argentina más citada por su claridad teórica en lo que refiere a estudios musicológicos sobre temáticas históricas realizados desde perspectiva de género. Sobre Ana Carrique realicé unos primeros avances en base al archivo familiar hacia fines de los años 80, un corpus documental contenido en un álbum personal con hemerografía y otros documentos adheridos sirve como fuente fundamental. En épocas recientes, la digitalización de esos materiales, las ayudas tecnológicas que permiten recuperar las partituras y el trabajo grupal institucionalizado han colaborado en nuevos avances. También está el esfuerzo de intérpretes musicales que se interesan por difundir los aportes de su extenso catálogo vocal. De hecho, querría introducir ahora un ejemplo auditivo, un fragmento de la canción Cardón a cargo del Coro Nacional de Niños.
Destaco el texto de Cascallares Gutiérrez, que denota la preferencia de Carrique por el nacionalismo musical como tendencia estética. Escritora dedicada a la exaltación de las temáticas rurales, paisajísticas, argentinistas, la cantora de las sierras, como se la llamaba a Isabel Cascallares, la intención pedagógica de texto y música van de la mano. Escuchamos ritmos y escalas procedentes del noroeste argentino, una presencia de giros pentatónicos y, en atención a la comprensión del contenido literario, un frecuente ajuste silábico entre texto-música para melodías de frases simétricas que se ajustan a la previsibilidad de la métrica poética. Vayamos a la educación musical de Ana Carrique. Formada en el Conservatorio de Música de Buenos Aires, fundado por Alberto Williams, Carrique completó allí estudios de piano y de solfeo con Julián Aguirre y otros profesores. Posteriormente, ya con una edad de alrededor de 40 años, participó del sustancial beneficio artístico para la educación superior especializada que significó la creación del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Esta institución pública surgió en 1924 por decreto del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear. Carrique accedería allí en calidad de oyente a las clases de armonía de quien sería su principal docente y mentor, el compositor Atos Palma. Así, moldeada íntegramente por músicos varones y con una educación a medio camino entre formal y no formal, Carrique cumplió los pasos que las condiciones de posibilidad de su tiempo preveían para la mayoría de las mujeres interesadas en dedicarse formalmente a ese arte: la creación de composiciones vocales destinadas a engrosar el repertorio escolar. Sin embargo, como problematizo aquí, ciertas temáticas de sus canciones, así como las circunstancias de su circulación, los premios recibidos, la técnica compositiva empleada y algunas dedicatorias, conforman un conjunto de significados que la perfilan por fuera del horizonte ciertamente acotado del ámbito escolar, que era lo esperable en su época para la mayoría de las mujeres dedicadas a la música. Como todas, Ana Carrique no escapó a tener que abrirse camino en la profesión de compositora en un contexto sociocultural todavía desventajoso para las mujeres. Su desarrollo, desde comienzos de la década de 1930, ligado a una pertenencia a instituciones claves del ámbito musical, se concentró precisamente en una producción escrita, estrenada y difundida en aquel lapso de alrededor de 25 años, ¿no?, que cubre desde inicios de la década del 30 hasta finales de la época del primer peronismo. Desde 1932, Carrique fue miembro de la Sociedad Nacional de Música, institución creada en 1915 que nucleaba a compositores argentinos del campo académico y que desde entonces tenía solamente 2 socias mujeres. Estrenadas sus obras en forma mayoritaria en conciertos organizados allí, ella, sin embargo, supo entablar también relación con espacios de sociabilidad en los que descollaba la presencia femenina. Así frecuentó la biblioteca del Consejo de Mujeres, la Asociación Sinfónica Femenina que lideraba Celia Torrá, y el Círculo Femenino Musical Santa Cecilia, fundado en 1944 por Zulema Rosés Lacuaña. Se va observando entonces cómo Carrique fue en una gradual inserción institucional y cómo gestionó su pertenencia a una formación cultural a favor de la mujer en las artes. Sin duda que esa actividad conjunta le fue posibilitando la circulación de sus creaciones musicales. Al mismo tiempo, si pensamos en algunas de las voces femeninas que tuvieron a su cargo la interpretación de sus canciones, las sopranos Isabel Marengo, María de Pini de Crestia, Clara Oyuela y Brígida Frías, podemos comprender el modo en que se reforzó la legitimación de sus obras. Además, la colaboración de la virtuosa pianista Lía Chimaglia y de las directoras de coro Lita Spena y Celia Torrá nos explica la necesaria red interpersonal que se debió fomentar para traccionar
aquel ambiente musical principalmente masculino, como nos explica Desilio. Fueron 6 las ocasiones en que la figura de Carrique como compositora alcanzó distinciones claves para su época y contexto histórico. Concursos de la Comisión Nacional de Cultura y de la Comisión Nacional de Bellas Artes, más el Premio Municipal de Buenos Aires. Fueron algunas de esas instancias, pero interesa detenernos ahora solo en 2 que tuvieron lugar en la década de 1930. Primero, el premio a la canción escolar que la Asociación Wagneriana le otorgó en 1930 por una canción titulada Si sereno fuera yo, sobre texto de Isabel Cascallares Gutiérrez. Y segundo, el premio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1938 a su canción titulada Canción del Molinero. Esta composición, que musicaliza un poema de Alfredo Bufano, fue pensada para los grados elementales de la formación escolar general. No obstante, y más allá de la concentración de significados que implican las premiaciones, es de destacar otra producción vocal de Carrique, aprobada por el Consejo Nacional de Educación para uso escolar. Se trata de canciones que circularon en la educación general argentina durante los años 30 y 40, caracterizadas por su finalidad didáctica. Algunas de ellas tuvieron como espacios alternativos las salas de concierto. Entre otras puede mencionarse el himno Tu Nombre, sobre poesía de Isabel Cascallares Gutiérrez, que fuera dedicado a la notable médica Cecilia Grierson en 1935. 2 rondas escolares estrenadas en el Teatro Colón en 1940 por niños y niñas de escuelas primarias públicas, y entre otras un himno al libro de 1935 que fue interpretado en la inauguración de varias bibliotecas infantiles de Buenos Aires. Para concluir, Carrique, con su experiencia educativa primera procedente del ámbito privado, el Conservatorio de Música de Buenos Aires, y su perfeccionamiento incompleto en el ámbito educativo público del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, ingresó al sistema educativo formal mediada por sus composiciones dedicadas a la infancia y a temáticas dilectas del nacionalismo musical. Su trayectoria, con las variables de su tiempo, tuvo que ceñirse a espacios alternativos para poder desarrollarse. Vista desde una perspectiva interseccional, hoy interpretamos que Ana Carrique no solo encontró la barrera de ser una mujer compositora en un mundo musical mayoritariamente masculino, sino que también por su ubicación histórica, recordemos que había nacido en 1886, acarrió el hecho de ser ya mayor como para intentar realizar estudios completos en el Conservatorio Nacional que se había fundado en 1924. Historizar, por tanto, su trayectoria artística y musical comporta un desafío que en el estado actual del conocimiento ya no nos ha resultado posible. Gracias por escuchar.